City, Utah, la meca del mormonismo, una de las religiones más acaudaladas y de más rápida expansión, con más de 5 millones de miembros en el mundo. Por afuera, la iglesia mormona muestra una imagen de decencia absoluta, con énfasis en la unidad familiar. Con su historia inspiradora y altas normas morales, la iglesia mormona, también conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día, produce anualmente decenas de miles de misioneros cuya meta es la de propagar el mormonismo alrededor del mundo. La mayoría de ellos son entrenados aquí, en la Universidad Brigham Young. A la mayor parte de nosotros nos parece que los mormones son verdaderos cristianos que viven su fe. Escuche al Dr. Harold Goodman, catedrático de esa universidad, ex obispo mormón. Ahora es presidente de las misiones. La iglesia fomenta el que la familia sea tan autosuficiente como sea posible en sus actividades, comenzando con la noche de familia, donde el padre, quien es el patriarca de ella, los une a todos. Allí ellos rezan y cantan una o dos canciones. Looked out the window and what did I see? Popcorn popping on the apricot tree. Somos una iglesia muy centrada en la familia, porque creemos que familias fuertes forman una nación fuerte, y naciones fuertes forman un mundo fuerte. La iglesia mormona ha crecido enormemente. En los próximos 50 años tendrá aproximadamente de 70 a 100 millones de personas. Esto es por muchas razones. Una es el vasto programa de misioneros que tenemos en todo el mundo. Ahora hay cerca de 28,000 misioneros en 180 misiones. Miles de los primeros miembros de la iglesia fueron reclutados en Inglaterra y traídos después a América en 1830. El señor Brian Grant es el director de Relaciones Públicas de la Iglesia Mormona en Gran Bretaña e Irlanda, donde la membresía ha aumentado un 1000% en los últimos 20 años. Supongo que la idea que tienen todos de los misioneros mormones es la de dos jóvenes en ropa oscura que andan por la ciudad en bicicleta y que llaman a su puerta en momentos inoportunos. En realidad tenemos un creciente número de mujeres jóvenes misioneras y también muchas parejas de gente retirada, libre de responsabilidades familiares, que desean compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Tanta gente se ha unido a la iglesia, creo yo, debido a los principios del Evangelio, que les ha dado un buen entendimiento de quiénes son ellos, qué eran y en qué pueden convertirse. Jim y yo venimos de familias muy cristianas. Nosotros conocimos el mormonismo a través de un socio de Jim. Siempre tuve la idea preconcebida de que un mormón era alguien siempre vestido de negro y tenía 16 esposas, lo cual no era cierto, desde luego. Esta gente parecía ser cristiana. Cualquier gente con que había estado y que era cristiana tenía los mismos atributos: bondadosa, cariñosa y de orientación familiar. Todo lo que hacían giraba alrededor de su religión. La gente de la iglesia mormona era tan amigable, me llevaban a bailes. Todos los chicos en la escuela me decían que estaban tan contentos de que yo me iba a unir a la iglesia mormona. Ellos me presentaron a su iglesia a través de su programa social, que era fabuloso. Y además mi familia estaba desunida, por eso lo seguí. Los jóvenes, por cierto, son la fuerza de la iglesia en el futuro. Consecuentemente, damos clases para los jóvenes los domingos. Tenemos eventos deportivos para nuestra juventud, actividades sociales con juegos y bailes. Muchos de los eventos sociales, así como los servicios regulares de la iglesia, se realizan en las capillas, las cuales están siendo construidas a razón de 2 por día en todo el mundo. Sin embargo, las 2 docenas de templos mormones sirven un propósito completamente distinto. Allí no hay servicios religiosos, sino ceremonias secretas reservadas para unos cuantos. La meta de todo santo del último día es la de estar casado como unidad de familia en la casa del Señor. Allí reciben estas sagradas bendiciones que nos permitirán eventualmente, si lo merecemos, vivir y estar en la presencia de nuestro Padre Celestial.
No todos los miembros de la iglesia van al templo. Puede ser algo que les sorprenda, pero para ser admitido al templo, uno tiene que tener lo que se llama recomendación para el templo. Tiene que recibir una entrevista satisfactoria de su obispo y de su presidente estatal. Allí se le hacen preguntas agudas sobre su valía, moralidad, si paga su diezmo completo. Esa es la única manera como podemos estar con nuestro Padre Celestial. De otra forma no podríamos estar en su presencia. Pasando por el templo y adhiriéndose a varias reglas tales como de abstenerse de tomar café o té, pagar una porción sustancial de sus ingresos a la iglesia mormona y ofreciendo trabajar gratis para varias organizaciones de la iglesia, el mormón valedero puede ser Dios en la otra vida, que gobierne en su propio planeta con un número de esposas diosas. Así que puede ver por qué el templo es tan importante para los santos del último día, porque si él merece entrar en él y recibir allí las ordenanzas y convenios sagrados y mantenerlos, es posible que eventualmente se desarrolle en un Dios también. Antes de que el nuevo templo de Seattle fuera cerrado a todos, excepto a un grupo selecto de mormones, a los visitantes se les dejaba echar un vistazo por dentro. Para muchos de estos mormones que vinieron de lugares muy remotos y esperaron horas bajo la lluvia, esta podría ser la única vez que se les permita entrar al templo. Dígame, ¿quién es el Dios Padre para usted? Él es como usted y yo, como todo ser humano. Así que es un hombre. Sí, lo es. ¿Y cómo logró ser Dios? Pues, sí, siendo perfecto en todas formas. Así que si somos perfectos, podemos convertirnos Sí. como Dios. Para los mormones, los dioses y diosas, como lo predicó Joseph Smith, fueron una vez seres humanos igual que nosotros, y a base de méritos se convirtieron en dioses. Se supone que hay billones de esos humanoides superdesarrollados en el espacio, gobernando sus planetas. Suena a ciencia ficción o a mitología. ¿Creen ustedes que la mayoría mormona piensa igual? En absoluto. Sí. Floyd C. McAlvin, autor del libro La ilusión mormona. Ellos creen que Dios progresó eternamente, que una vez fue hombre y se convirtió en Dios, y allí viene su doctrina, de que todos pueden progresar hasta ser dioses. Por ejemplo, en artículos de fe tenemos esto de Talmage: como es el hombre, así fue Dios una vez; como es Dios, el hombre puede llegar a ser. Dioses y diosas no podrán declarar ante el jurado. La responsabilidad del jurado es la de ser escéptico. Tenemos que darle información que tenga pisos de verdad. Lo que ustedes nos están diciendo no nos lo van a creer, ¿no les parece? Yo creí durante 19 años. Hay que comprender lo peculiar que envuelve a la ceremonia matrimonial en el templo mormón. Ellos afirman que su divinidad está atada a la exaltación eterna, a través del matrimonio y a través de la unidad familiar. La iglesia mormona me enseñó que para llegar a ser una diosa tenía que casarme con un mormón que estuviera en buenas relaciones con la iglesia. Y sin un marido que me llevara a través del templo, yo no podría irme al cielo para estar con mi Padre Celestial. De acuerdo con la teología mormona, los esposos y esposas que han logrado alcanzar la divinidad deberán poblar sus propios planetas mediante la procreación de tantos niños espirituales como sea posible. Desde que era niña se me enseñó que mi propósito principal era el de convertirme en diosa en el cielo para que pudiera multiplicarme. Y yo quería estar eternamente embarazada y mirar hacia abajo al planeta y decir que lo había poblado todo. La verdad es que hallo en extremo difícil pensar que los letrados y jueces mormones que conozco esperen convertirse algún día en dioses infinitos, poblando nuevos mundos y teniendo relaciones sexuales celestiales con sus esposas diosas. Pregúnteselo. Bueno, me daría mucha vergüenza. Y si es verdad lo que insinúan, que esas gentes piensan reproducirse por todo el universo, bueno, la verdad prefiero ignorarlo. Y como trabajamos con ellos... Por eso se guarda el secreto. Es por eso que ni los mismos mormones hablan de ello. También les da vergüenza. Oigan, el mormonismo se basa en la premisa
de que un extraterrestre humanoide de una estrella de otro sistema llamada Kolob visitó la Tierra, y en esa visita tuvo contacto con un muchacho de 14 años llamado Joseph Smith. Tenemos producido una película de dibujos animados para que vean la diferencia entre el mormonismo y el cristianismo. Quería que ustedes la vieran, permítanme presentárselas ahora. El mormonismo nos enseña que trillones de planetas por todo el cosmos son regidos por dioses que una vez fueron humanos como nosotros. Según ellos, hace mucho tiempo, en uno de esos planetas, un dios no identificado y su esposa concibieron un niño espiritual llamado Elohim. Esta criatura espiritual después nació físicamente de padres humanos, quienes le dieron cuerpo. A través de ser obediente a las enseñanzas mormonas, la muerte y la resurrección, se hizo merecedor de ser elevado a la divinidad, tal como su padre ante él. Los mormones creen que Elohim es el Padre Celestial de ellos y que vive con todas sus esposas en un planeta cerca de una estrella misteriosa llamada Kolob. Allí el Dios del mormonismo y sus esposas, mediante interminables relaciones sexuales, producen billones de hijos espirituales. Para decidir sus destinos, el Dios principal de los mormones convocó una conferencia celestial. Los dos hijos mayores de Elohim estuvieron allí, Lucifer y su hermano Jesús. Un plan fue presentado para construir el planeta Tierra, a donde serían enviados los niños espirituales y donde cobrarían forma mortal y conocerían el bien y el mal. Lucifer se puso de pie y ofreció ser el salvador de este nuevo mundo. Deseando toda la gloria para él, pensaba forzar a todos a convertirse en dioses. Oponiéndose a la idea, el Jesús mormón sugirió que al hombre se le diera la libertad de escoger, al igual que en los otros planetas. Por mayoría de votos, la propuesta del Jesús mormón fue aprobada, siendo él quien sería enviado como el salvador del planeta Tierra. Enfurecido, Lucifer convenció con astucia a una tercera parte de los espíritus destinados a la Tierra a que se rebelaran y lucharan a su lado. Este Lucifer se transformó en el diablo y sus seguidores, los demonios. Enviados a este mundo, se les negó para siempre cuerpos de carne y hueso. Los que permanecieron neutrales en la batalla fueron maldecidos con hacer de piel negra. Así explican los mormones el origen de la raza negra. Los espíritus que pelearon más valientemente contra Lucifer nacerían de familias mormonas en el planeta Tierra. Estos serían los de piel clara o blancos encantadores, como los describe el Libro del Mormón. Los primeros profetas mormones enseñaban que Elohim y una de sus diosas esposas vinieron a la Tierra como Adán y Eva para dar comienzo a la raza humana. Miles de años más tarde, Elohim, una vez más en forma humana, viajó a la Tierra desde la estrella base Kolob, esta vez para tener relaciones sexuales con la Virgen María, con el fin de proveer a Jesús de cuerpo físico. El apóstol mormón Orson Hyde enseñaba que después que Jesucristo creció, tomó por lo menos 3 esposas: María, Marta y María Magdalena. Por medio de estas esposas, el Jesús mormón, de quien Joseph Smith decía ser descendiente directo, engendró un número de hijos antes de ser crucificado. De acuerdo con el Libro del Mormón, después de su resurrección, Jesús vino a América para predicar a los indios, quienes los mormones creen son realmente israelitas. Así pues, el Jesús del mormonismo estableció su iglesia en América, tal como había hecho en Palestina. Por el año 421 después de Cristo, los indios israelitas de piel oscura, conocidos como los lamanitas, habían destruido a todos los nefitas en varias e intensas batallas. Los archivos de los nefitas se supone estaban escritos en placas doradas, las cuales Moroni, el último nefita viviente, había enterrado en el cerro Camora. 1400 años después,
Un joven buscador de tesoros llamado Joseph Smith, quien era muy conocido por sus historias y cuentos, alegaba haber descubierto esas placas cerca de su casa en la región montañosa del estado de Nueva York. Hoy en día, Smith es honrado por los mormones como profeta por haber dicho que había tenido visiones del mundo espiritual en las cuales había sido ordenado a que organizara la iglesia mormona porque todos los credos cristianos eran una abominación. Fue Joseph Smith quien dio origen a la mayoría de estas peculiares doctrinas creídas hoy como verdaderas por millones de personas. Manteniendo un rígido código de requisitos morales y financieros y realizando rituales sagrados en el templo, solo entre ellos y los muertos, los santos del último día esperan poder probar su validez y por lo tanto convertirse en dioses. Los mormones enseñan que todos deben comparecer ante Joseph Smith, el Jesús mormón y Elohim en el juicio final. Estos mormones que fueron unidos en la ceremonia del matrimonio eterno esperan convertirse en dioses polígamos en el reino celestial, regir sobre otros planetas y procrear nuevas familias a través de la eternidad. Los mormones dan gracias a Dios por Joseph Smith, quien alegaba haber hecho más por nosotros que ningún otro hombre, inclusive Jesucristo. Los mormones creen que él murió como mártir y derramó su sangre por nosotros, para que también podamos transformarnos en dioses. ¿Dioses del espacio de Kolob? Me suena a ciencia ficción o como la guerra de las galaxias. Sé que es fantasía y estoy consciente de que como ser humano jamás podré llegar a ser un dios infinito. Es absurdo. Pero mi mujer no quería ni discutirlo. Y ella se divorció de mí y entonces buscó a otro hombre que estaba haciendo méritos para ser Dios, para ella poder ser diosa. Usted dice que la iglesia mormona presiona a los individuos para que se divorcien de sus cónyuges cuando estos no viven de acuerdo a la iglesia, y que les presiona para que se casen con otra persona que está abriéndose camino hacia la divinidad. La iglesia mormona, con sus bonitos anuncios en el Reader Digest, quisiera hacernos creer que es una iglesia totalmente cristiana, pero lo que ve el de afuera no es lo que observa el que está dentro. Para los mormones, y en el libro del Mormón, la iglesia cristiana es la ramera de Babilonia. En sus típicas ceremonias ridiculizan al pastor, llamándole el mercenario de Satán. Una vez que ingresé a la iglesia, empecé a hacer preguntas y no era lo mismo. No era cristiana como nos habían dicho a mi mamá y a mí. No era así. Cualquiera que crea en Cristo es cristiano, y nosotros creemos que somos más cristianos que en cualquiera otra denominación, porque se nos ha revelado tanta información acerca de nuestro Redentor, nuestro Salvador, Jesús, el Cristo. A los mormones se les dice que usen terminología cristiana cuando hablen con posibles conversos. Palabras como Dios, Jesús y salvación, todas tienen diferentes significados para los mormones, pero los que no son mormones no lo saben. ¿Considera que el mormonismo es cristianismo? Sí, creemos en Dios el Padre Eterno, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Hay tantas personas que solo tienen conocimiento parcial del Evangelio de Jesucristo. Nosotros creemos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día tiene todo el Evangelio completo. La visión de Joseph Smith es la piedra angular de la iglesia mormona, pero hay 9 versiones que se contradicen entre sí. Los líderes mormones están ocultando deliberadamente a usted la verdadera historia de su religión, porque saben que le sería muy difícil creer que viene de Dios si usted viera cómo es que realmente ha sido estructurada. En la reseña no publicada, vemos que fue Jesucristo quien Joseph Smith dijo primero que se le había aparecido. La segunda vez que escribió su relato, unos años después, dijo que muchos ángeles se le habían aparecido. Cambia las fechas, cambia la edad que tenía, cambia su motivación, el por qué había ido a los bosques a orar, cambia quién estuvo allí y cambia el mensaje que le dieron. Así que si nos estuviera relatando algo que él realmente vio y oyó,
Pensamos que debe haber sabido desde el principio si fue Dios o Jesucristo quien se le apareció o ambos. ¿Cuál fue su mensaje y cuándo sucedió? No obstante, le vemos cambiando el cuento. Si usted fuera testigo de un accidente y alguien le preguntara cómo ocurrió, si diera 3 versiones tan divergentes como esas 3 lo son, la gente diría que usted no pudo haber presenciado el suceso. La Iglesia Mormona de continuo cambia sus escrituras y los cambios son increíbles. Hay cientos de ellos. Recientemente ellos canonizaron la 137 sección de la Doctrina y Convenios. Cuando yo leí esto por primera vez, constaté que habían omitido más de 200 palabras de la antigua revelación que redactó Joseph Smith. ¿Por qué omitió la Iglesia esas 200 palabras? Porque contenían 3 revelaciones que eran descaradas y falsas profecías de Joseph Smith. ¿Sabía que Joseph Smith decía que la luna estaba habitada por gente que vestía de cuáquera y que vivían hasta los 1000 años de edad? Y Brigham Young lo secundó cuando dijo que no solo la luna estaba habitada, sino que también el sol. Creo que alguna de la literatura antimormona más enérgica son las mismas publicaciones mormonas. Si yo afirmara que Joseph Smith y Brigham Young eran profetas del Dios viviente, yo tendría que ser polígamo. La verdadera doctrina enseña que no existe la vida perdurable sin una relación polígama. Thelma Gear, autora, franca ex mormona y bisnieta del convicto asesino mormón John D. Lee. Sentada aquí me acuerdo de mi bisabuelo John D. Lee, quien fue un pionero mormón y guardaespaldas de Joseph Smith y Brigham Young, cuando estos visitaban secretamente a sus numerosas esposas. Me recuerdo que mi bisabuelo tuvo 19 esposas y 64 hijos. Nunca deja de sorprenderme el número de personas inteligentes que hay en la Iglesia mormona que aún aceptan cosas que no pueden ser sustanciadas. Se encierran tanto en ello que les da miedo volver a mirar. Muchas veces nos hallamos con gente que ha admitido que prefiere aceptar lo que dicen los líderes de su iglesia que sentarse con nosotros a estudiar los hechos. La palabra de un profeta mormón puede unificar escrituras bíblicas o cualquier escrito mormón anterior, como el profeta Spencer W. Kimball, que en medio de creciente presión social tuvo una revelación divina, la cual le permitió anular la maldición que pesaba sobre los negros, quienes hasta entonces habían sido considerados por la Iglesia mormona gente de malos hábitos, de inferior apariencia física, maliciosa, pérfida y en general privada de inteligencia. El profeta Brigham Young dijo que al mormón que se casara con una persona negra se le mataría en el acto y que esta ley sagrada nunca debía ser cambiada. Yo leí en una publicación mormona, en un artículo escrito por el actual profeta de la iglesia, donde describe sus poderes como presidente de la iglesia, y en ese artículo dice que él es el enlace entre el hombre y Dios. Nosotros creemos que el profeta más importante es el actual profeta. Así que cuando él habla como profeta, creemos que es como si el Señor estuviera hablando. La finalidad de la teología mormona no se basa en la evidencia de evaluar las escrituras, sino por completo en un fuego en el pecho. Las escrituras mormonas dicen que hay que buscar eso. Cuando los misioneros mormones llegan a tocar a su puerta, le hablan del libro del Mormón o le hablan del profeta Joseph Smith. Y cuando terminan, le piden que rece y que trate de sentir ese fuego en el pecho que ellos sienten y que esto le probará que Joseph Smith es el profeta de Dios, que el libro del Mormón es la escritura divina. Así que hacen una subjetiva evaluación, como que la escritura no está en duda. Ellos nos animan para leer el libro del Mormón, nada de la Biblia, sino varios segmentos del libro del Mormón, y que oremos para tener la certeza de que es la verdad. Cuando discutimos esto con los mormones, muchos dicen, no me interesa si se comprueba que las profecías de Joseph Smith son erróneas. Yo tengo un fuego en mi pecho y sé que todo es verdad. ¿Has tratado de verificarlo? No lo voy a comprobar. Siento el fuego en mi pecho. Es una total fe en todo lo mormón. Esta es una reproducción fílmica de ceremonias mormonas secretas que ni la mayoría de los mormones jamás ha visto,
y aquellos que las han presenciado han jurado nunca revelar estos secretos bajo pena de muerte. La ejecución de la pena de muerte es representada con el dedo pulgar derecho debajo de la oreja izquierda, pasándolo por sobre la garganta hasta la oreja derecha y dejando caer la mano al costado. Los que hemos pasado por el templo hemos jurado solemnemente consentir que nos corten la garganta y que nos arranquen el corazón y otros órganos vitales. La ejecución es representada pasando el pulgar rápidamente a través del cuerpo y dejando caer los brazos a los lados. En la boda en el templo mormón, los novios son unidos por una eternidad en rituales similares a los de los masones. Sin esta ceremonia, nadie puede entrar ante la presencia de Joseph Smith y ser convertido en Dios. Hermano Pratt, teniendo la autoridad, te lavo en preparación para tu consagración por y en representación de John Kimball, quien falleció para que tú quedaras limpio de la sangre y pecados de esta generación. Y Bradford, te lavo en preparación para tu consagración por y en representación de Eliza Barrett. Eliza Barrett, quien falleció para que quedes limpia de la sangre y pecados de esta era. Te lavo la cabeza para que el cerebro quede despejado y activo. Tus ojos para que puedas ver y discernir entre la verdad y el error. Miles de ceremonias ocultas son realizadas por los muertos para que ellos también reciban los beneficios del mormonismo. A los mormones se les estimula para que tengan comunicación con los muertos, y no es raro que demonios personificando a los muertos se les aparezcan a los mormones diciéndoles que ellos se han convertido al mormonismo en el mundo de los espíritus. Tus entrañas para que seas fructífera, te multipliques, puebles la tierra y puedas gozar en la posteridad. Tus órganos vitales y tus intestinos para que sean fuertes y saludables en sus funciones. Tus senos para que sean el receptáculo de los principios virtuosos y puros. Nuestro profeta viviente dice que la iglesia tiene tres propósitos. Uno es proclamar el evangelio del cual hemos hablado. El otro, perfeccionar las vidas de los santos. Y el tercero, redimir a los muertos. Por eso estamos trabajando activamente en investigar los nombres y lugares de nacimiento de nuestras familias, así como de tantos otros mortales como podamos. Lo que distingue a la Iglesia mormona de todas las otras religiones principales es su fanático programa para evangelizar a los muertos. Debido a esto, la Iglesia mormona cuenta con el centro genealógico más grande del mundo, operado por un personal de más de 600 empleados que separan y catalogan las listas de los censos, registros de las iglesias, testamentos y otros documentos. Esta información es transferida a microfilm y guardada aquí, a 20 millas de Salt Lake City. Yo hago las investigaciones y después llevo los nombres al templo y los hago bautizar y los hago guardar en la casa del Señor en unidades familiares. Si tuviera que irse, ¿qué es lo que más echaría de menos? ¿Irme de dónde? ¿De la iglesia? Prefiero morirme. Muy buenas tardes, señora. Somos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día. Entonces, ¿qué dice, hermanos, la palabra de Dios acerca de lo que hemos venido estudiando? Si alguien nos predica un evangelio diferente, así sea un ángel, ¿qué es eso? Anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Maldito, ¿verdad? Vamos a ver Gálatas 1, 8 y 9, por favor, adelante. Dice la palabra de Dios: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ok, entonces ahí está la palabra de Dios, claramente nos dice que aunque sea un ángel, pero si nos predica un evangelio diferente, es anatema. Entonces, hermanos, José Smith, lo que dijo este muchacho cuando tenía 14 años, que recibió esta revelación, supuestamente, ¿verdad? Y lo que él afirmó, pues fue que un ángel del cielo llamado Moroni le dijo, amén, dónde estaban unas tablas, lo que ahora se conoce como el libro Mormón. Incluso él lo tradujo y supuestamente estaba en egipcio, arameo, amén, y estaba también en sirio, este idioma, y lo que él dice que unas piedras mágicas, amén, lo ayudaron a traducir, ¿verdad?, estas tablas de oro.
y que cuando tradujo estas tablas de oro, Dios mismo o el Padre Celestial se llevó las tablas al cielo. Por eso nunca nadie las ha encontrado y nunca nadie las va a encontrar. En otras palabras, no mostró evidencia de nada. ¿Cuántos están conmigo? Una de las cosas que ellos también enseñaban, hermanos, o enseñan, amén, tal vez en lo oculto, es que la marca que Dios puso sobre Caín fue para que éste no lo mataran al ser desterrado por el Padre Celestial. Decían que lo había hecho un hombre de color, o sea, lo había hecho negro. Por eso ellos no tomaban café, no tomaban Coca-Cola, ¿verdad? No tomaban té tampoco, y no recibían a personas de color en sus congregaciones o en sus iglesias, porque ellos decían que eran descendencia de Caín. En el video salió un hombre que supuestamente profeta de ellos o obispo, que dijo una nueva revelación, que ya no tenían que pesar la maldición sobre, amén, las personas de color, y que ya podían, amén, acercarse, amén, también con ellos. Entonces, hoy en día, hermanos, han cambiado, amén, a esa enseñanza por una supuesta nueva revelación. Acuérdate de eso, como vimos en este video. Y al igual como dijo este hombre en el video, hermanos, si tú te encuentras a mormones, que hay aquí mormones por Cuenca, ¿cuántos han visto? Mormones y mormonas por Cuenca, tocando casas, tocando puertas, hablando con gente. Y si tú te los encuentras, después de hablar contigo, ellos querrán dejarte un libro mormón. Y como dijo este hombre, te dirán, ora al Espíritu Santo que te revele que el libro mormón es la verdad, y Él te hablará al corazón. Hablan acerca de ese fuego que se siente en el pecho, como dijo este hombre en el video, amén, eso verdaderamente es verdad, mis queridos hermanos. Yo he hablado con mormones, amén, incluso una ocasión mi esposa y yo hablamos con 2 mormones en México que querían convertirnos a nosotros al mormonismo, amén, pero, amén, hablamos con ellas y finalmente oramos por ellas, aceptaron a Cristo en su corazón, ¿verdad? Porque no tuvieron cómo refutar las enseñanzas de la Escritura, de la palabra, amén, del Señor. Escucha, hermano, aquí va una pregunta. ¿Debemos recibir el libro de Mormón? ¿Sí o no? No. No, ¿por qué? ¿Por qué? Es falsa doctrina. Pero hay algo más que nos dice la palabra del Señor. Porque es Dios. ¿Son cambiadas? Porque Él no es Dios. Porque no es Dios. Muy bien. Porque estamos recibiendo un evangelio diferente al que se nos ha enseñado, como dice el versículo. Perfecto, muy bien, por eso mismo. Entonces, porque hemos escuchado o hemos también leído en la palabra de Dios que la Biblia dice mismo que cuando alguien traiga un evangelio diferente, una doctrina diferente, no lo recibamos en casa. ¿Cuántos están aquí? Vamos a leerlo, 2 de Juan 1, 9 al 11, por favor, rápidamente. Cualquiera que se extravíe y no preserva la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que preserva la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Ok, entonces claramente la Biblia nos está diciendo que si alguien viene con una doctrina diferente, se ha extraviado de la verdad, amén, no lo recibamos en casa ni le digamos bienvenido, porque si recibimos estas cosas, estamos participando en sus malas obras. ¿Cuántos están aquí? El otro día vino un testigo de Jehová, se atrevió a tocar la puerta de la iglesia, estábamos conversando después de la oración, y vino a hablarme a mí, al pastor de la iglesia aquí, para hablarme de los testigos de Jehová y quererme convencer de que yo estaba equivocado. Pero una de las cosas que hicimos o que hice allí fue que traje mi Biblia y con la Biblia en la mano le mostré que él estaba equivocado, ¿verdad? Entonces, claro, cuando tú le demuestras que están equivocados, dicen que la Biblia no habla literalmente, sino que habla simbólicamente, cuando les conviene. Así, cuando les conviene es literal y cuando les conviene es simbólico. Lo que esto significa, por ejemplo, cuando una escritura, amén, ellos la pueden manipular, dicen que significa lo que significa. Pero cuando una escritura ellos no la pueden manipular, ¿verdad? Dicen que es simbólico, que no significa lo que está diciendo allí. Por ejemplo, cuando dicen que Jesús es Dios, ellos dicen que no se refiere a que Jesús es Dios, sino que es algo simbólico. ¿Estás aquí? Entonces, eso es incorrecto. ¿Cuántos dicen fuerte amén?
Al igual como atalayas, este hombre quería dejarme un folleto, me dijo, bueno, le dejo un folletito para que usted lea. Le dije, no, gracias, no quiero folleto, yo tengo la verdad. Aquí está la verdad en la palabra de Dios. Amén. No están aquí, yo tengo la verdad, no quiero ningún folleto tuyo. Y dice, pero ¿por qué? Si esto es para todos. Bueno, para mí no, porque yo tengo a Jesús y Él es la verdad, Él es el camino de la vida y yo voy al Padre a través de Él. Entonces, no recibimos esto, amén, ni despertar, ni atalayas, ni folletos de los testigos de Jehová, ni otras cosas de doctrinas erróneas, amén, que no son de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que se contradicen con este precioso libro, hermanos, amén, no debemos recibirlos. Y escucha, hermanos, lo que debemos de hacer, amén, es prepararnos con escrituras bíblicas. ¿Cuántos están conmigo? Debemos prepararnos con escrituras bíblicas, debemos confrontarles, amén, en su error, en su equivocación, y debemos, hermano, amén, invitarlos a arrepentirse y a convertirse verdaderamente a Cristo, porque están dentro de una secta. ¿Cuántos están aquí? Recuerda, sus enseñanzas, hermanos, no tienen bases bíblicas. Respaldan sus enseñanzas con el libro del Mormón. Es una doctrina de error, una doctrina de demonios. Para todo cristiano, hermanos, la máxima autoridad es la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen fuertemente? Para todo cristiano, amén, la autoridad máxima es la palabra de Dios, es la Biblia, no el libro mormón y no otros libros. ¿Cuántos están aquí? Amén. Así como vimos en el video, hermanos, ellos también se bautizan por los muertos, para, según ellos, salvarlos y sacarlos del campo de los espíritus a la presencia del Padre Celestial. Así como viste en este video, eso es verdadero. Buscan a los familiares, amén, de los mormones que ya han fallecido para supuestamente bautizarse por ellos y salvarlos. ¡Qué locura! ¿Cuántos están aquí? ¡Qué locura! Amén, es una enseñanza, hermano, equivocada, amén, de los mormones, sacada de contexto, amén, y lo respaldan con esto. Dicen que el Señor Jesucristo visitó a los espíritus encarcelados y les enseñó el Evangelio. Por esta razón se bautizan por las personas que ya murieron, para que éstas se salven a pesar de no haber obedecido a Dios aquí en la tierra. Con eso lo respaldan esta enseñanza, pero está sacado de contexto. ¿Cuántos están conmigo? ¿En qué se contradice la palabra de Dios a esto, hermanos? ¿En qué se contradice la palabra de Dios a lo que acabo de decirte? ¿En qué se contradice? Es muy fácil. ¿En qué se contradice? Ellos se bautizan por los muertos. Ya murió, ya está muerto. Se bautizan por ellos para salvarlos, para sacarlos del campo de los espíritus y llevarlos ante la presencia del Padre Celestial, según ellos. ¿En qué se contradice? Dice que la palabra de Dios, una sola vez la persona muere y ya no hay vuelta atrás. Perfecto, muy bien. Entonces se contradice que la Biblia dice que cada ser humano está establecido para nosotros morir una sola vez y después el juicio. ¿Cuántos están aquí? No hay purgatorio, no hay limbo, amén, no hay, amén, bautizar ni salvar a la gente. Hay esperanza para los que estamos entre los vivos, dice la palabra de Dios. Cuando ya moriste, ya no hay esperanza. ¿Cuántos están aquí? ¿En qué más se contradice? ¿Qué tiene? Nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús y del Espíritu Santo, no con lo que ellos hacen. Sí, nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros nos bautizamos como Jesús mismo lo ordenó en Mateo 28, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Ellos se bautizan pues en el nombre de José Smith, ¿verdad? Y también de las personas, ¿verdad?, que han muerto según ellos para salvarlos. Entonces, vamos a ver unas escrituras aquí, hermanos. Hebreos 9:27, rápidamente. La palabra de Dios dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ok, una sola vez y después ¿qué? El juicio. No hay vuelta atrás. Eclesiastés 9:4, por favor. ¿Quién lo tiene? Acá, hermano. La palabra de Dios dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto.
¿Ok? Entonces la Biblia nos da un entendimiento. La esperanza es para los que estamos entre los vivos. ¿La esperanza de qué? De salvación. ¿Cuántos dicen fuerte amén? A través de Jesucristo, amén, es mientras estamos vivos. Vamos a ver otra escritura que también nos da un entendimiento de esto. Lucas 16, 22 y 23, por favor, rápidamente. La hermana Elizabeth lo tiene acá. Lucas 16, 22 y 23, por favor. Dice la palabra del Señor. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ok, entonces, hermanos, el primer juicio que recibe una persona, si una persona muere sin Cristo, sin ser salvo, es destituido de la gloria de Dios. En el Hades o en el infierno, como acaban de leer ahorita la hermana, en el tormento. Y si una persona muere siendo salvo, muere en Cristo, es llevado por los ángeles al cielo, así como acabamos de leer. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Incluso, hermanos, vemos esta escritura y apúntala, amén, escucha, para que cuando te encuentres con mormones, apunta esta escritura que también contradice lo que ellos hacen acerca de bautizarse por los muertos. 1 Corintios 15, 29, por favor. Así dice la palabra del Señor. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Ok, entonces el apóstol Pablo, trayendo una palabra, una enseñanza, amén, acerca de que el bautismo por los muertos es obsoleto, ¿verdad? No tiene sentido, amén, a bautizarse por los muertos, porque la esperanza es mientras estamos vivos. ¿Cuánto dicen fuerte amén? La Biblia, hermanos, enseña que es aquí en la vida donde tenemos la esperanza de salvación. Si nos arrepentimos, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, Dios perdona nuestros pecados y nos da la esperanza de vida eterna. ¿Cuántos están conmigo? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el camino. Él es la verdad, Él es la vida, y nadie, absolutamente nadie, irá al Padre si no es por Él. Y mira lo que dice la Escritura en 1 Timoteo 1, 3 y 4, por favor, rápidamente. Amén. Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Ok, entonces el apóstol Pablo está diciendo a su discípulo Timoteo: limpia. ¿Cuántos están conmigo? Encárgate de que nadie esté enseñando diferente doctrina de la que hemos recibido, y diles que no presten atención a fábulas. ¿Qué significa esto? Cuentos, historias. ¿Cuántos están aquí? Yo vi, amén, yo esto, amén, se me apareció un ángel y me dijo esto, tú sabes, tuve esto, amén, o esto otro, amén. Dice, amén, el apóstol Pablo: no prestes atención a fábulas, no prestes atención a cuentos, a historias, amén, que captan la atención de la gente, amén. Escucha, dice el apóstol Pablo, sino que enseñen la doctrina sana de la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? 1 Timoteo 4:1, por favor. ¿Quién lo tiene? Acá, hermano Richard. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ok, entonces, ¿qué dice la Biblia para estos tiempos? Que muchos apostatarán de la fe. Muchos dejarán la verdadera fe en Jesucristo, la palabra, por escuchar fábulas, por escuchar cuentos, por escuchar historias, por escuchar esto, el otro, pero se desvían de la palabra de Dios y de la verdadera fe, mis queridos hermanos. Dice que muchas de estas cosas son espíritus engañadores y son doctrinas de demonios. ¿Estás conmigo? Vamos a ver esta escritura última, Hebreos 13:9, por favor. La palabra de Dios dice así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar
el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que han ocupado de ellas. Ok, ahora escucha lo que dice. No te dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Cuántos están conmigo? No te dejes llevar por ellas. Dice la palabra de Dios claramente, amén, para nada, amén, sirven, amén, dice la palabra del Señor, que la buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, ¿verdad? ¿Cuál es la gracia? A través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen fuerte amén? ¿Qué es Jesucristo? Jesucristo es el verbo hecho carne, Jesucristo es la palabra. ¿Cuántos dicen fuerte amén? Amén. Así que tenemos que afirmar y afianzar nuestro corazón, hermanos, en la palabra. No en fábulas, no en historias, no en cuentos, amén, cosas, amén, que, amén, supuestamente suceden, amén, en el ámbito espiritual, místico, amén, como este hombre José Smith hizo, amén, escucha, años atrás, y ha engañado a mucha gente, y muchos están muriendo en esa secta mormona, hermanos, y no se están yendo al cielo, tristemente. ¿Estás conmigo? Se están yendo al infierno, amén, y tristemente, hermano, amén, la Biblia claramente nos dice que no debemos de dejarnos engañar ni dejarnos llevar por estas cosas extrañas, diversas, sino que necesitamos conocer la palabra de Dios, y tristemente muchos están siendo extraviados de la verdad, engañados, sacados de la verdad con estas cosas. Y escucha esto, hermano, los mormones, amén, son una secta de los últimos días. Los mormones es una doctrina de error, una doctrina de demonios, como enseña la misma palabra de Dios. Amén, ellos creen, amén, que van a ser dioses en un futuro, si llegan, amén, a hacer esta ceremonia que viste casi al final, amén, y después van a tener a muchas esposas en ese planeta para llenarlo de hijos. Es una locura. ¿Cuántos están aquí? Dice que Jesús tuvo esposas. Es una locura. ¿Cuántos están conmigo? Es una locura. Amén. Dicen, amén, otras muchas cosas equivocadas, mis queridos hermanos. Y esta secta de los mormones es muy peligrosa también, porque tiene muchas blasfemias, hermano, y muchas cosas, amén, que, amén, se contradicen a la verdadera palabra del Señor. Y escucha, hermano, la palabra de Dios, amén, necesitamos conocerla para no ser engañados por esta secta. ¿Cuántos están conmigo? Y a la vez tener la verdad para encontrarnos con ellos, amén, decirles su error y decirles que están en una secta. ¿Cuántos están conmigo? Necesitan arrepentirse, necesitan encontrar la verdad de Jesucristo verdaderamente, porque están en una secta y si no se van a perder. Necesitamos conocer las Escrituras. ¿Estás conmigo? Necesitamos prepararnos y conocer los fundamentos y todas estas cosas, amén, para poder nosotros, amén, a poder refutar sus enseñanzas equivocadas. Nos falta mucho, hermano. Nos falta mucho en esta escuela dominical. Vamos a estar hablando del yoga, ¿verdad? Estas doctrinas que vienen de, tú sabes, de allá, amén, del hinduismo, todas estas cosas. La nueva era que ahorita está infectando al mundo entero. La nueva era, amén, todas estas cosas, espiritismo, ocultismo. Vamos a hablar del catolicismo, vamos a aprender también del catolicismo, de dónde viene, sus fundamentos, todo eso, amén. Y vamos a aprender de muchos más temas muy importantes que necesitamos aprender como cristianos para estar preparados. Amén. Para que cuando nos encontremos con estas sectas, nosotros digamos, como dice la palabra de Dios, yo sé en quién he creído. ¿Cuántos están conmigo? Yo sé en quién he creído, yo sé lo que estoy siguiendo y yo sé que tú estás equivocado. Mejor arrepiéntete. ¿Cuántos hicieron falta? Amén. Amén. ¿Alguna pregunta habría, hermanos, rápidamente del tema? ¿Habría alguna pregunta? ¿Para qué edad?